Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Estados Unidos, México, Mundo. Soy David Parra Luna, titular de este espacio, agradeciéndoles por la sintonía y pidiéndoles que si consideran que estos programas valen la pena que nos ayuden a compartirlos para que aparezcan en su muro, Facebook y YouTube bajo el nombre de Estados Unidos, México, Mundo. Seguimos con estos estudios, con estos repasos de historia, con la idea de conectar el pasado con el presente y aprender cómo es que llegamos a donde estamos y cómo podríamos salir del estado en el que se encuentra el mundo con esta utopía, este sueño de cambiar el mundo, las circunstancias, situaciones actuales para generar cambios que nos lleven a un mejor mundo, un mundo nuevo con bienestar para todos. Terminamos o nos pusimos al día con la historia mundial, prácticamente también con la historia de México, y en el programa anterior hablamos de tratados, organismos y doctrinas, elementos importantes que se dieron como parte del desarrollo histórico, especialmente eventos especiales como la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Entonces, estos tratados, organismos que se crearon y las doctrinas son muy importantes y por eso quisimos también hacer este repaso. Este es el programa número 2, es parte 2. En esta ocasión vamos a hablar de organismos y doctrinas. En el programa anterior abarcamos bastante sobre los tratados. Así es que esto es lo que les tenemos preparados el día de hoy. Gracias de nuevo por la sintonía y vamos entonces a entrar en materia principal o empezando primeramente por mostrarles el bosquejo. El bosquejo, obviamente, como repito, va a tratar primeramente de organismos, luego vamos a ver sobre las doctrinas. En cuestión de los organismos, estaríamos hablando de la Reserva Federal, la creación de la Liga de las Naciones, la creación de la Organización Nacional de Naciones Unidas, la ONU, la OTAN, otra organización llamada SECA, que fue la precursora de la Unión Soviética, y el Pacto de Varsovia, importantísimos. En cuanto a las doctrinas, estaríamos hablando de la doctrina Monroe, el Destino Manifiesto, Corolario Roosevelt, la doctrina Truman, la Eisenhower, la Nixon, la Reagan, la Carter, la Bush, política exterior actual, la doctrina Calvo, la doctrina Drago y la doctrina Estrada. Importantes conceptos que nos ayudan a formularnos un cuadro más completo de la historia, porque es importante con la conexión del pasado con el presente, cómo se dio, cómo llegamos, para entonces podernos proyectar hacia el futuro. Empecemos entonces con los organismos y con la Reserva Federal en 1913, una entidad extremadamente, diríamos, clave, controversial, poquito de todo. Vamos a entrar entonces en materia. El sistema de la Reserva Federal, conocida a veces como la Fed, de Estados Unidos, fue creada en 1913. El entonces presidente Woodrow Wilson promulgó la ley de la Reserva Federal, Federal Reserve Act. La Reserva Federal se planeó y creó como respuesta a una serie de severas crisis bancarias, destacando especialmente el pánico financiero de 1907. La economía estadounidense carecía de un control centralizado, lo que provocaba que la falta de confianza en los depósitos desencadenara pánicos y quiebras masivas. Para evitar estas caídas, el Congreso impulsó una reforma de gran alcance. Las circunstancias exactas que rodearon su planificación, importante, incluyeron la ausencia, repetimos, de un banco central. A diferencia de las potencias europeas, Estados Unidos carecía de un prestamista de última instancia que pudiera inyectar liquidez a los bancos durante la crisis de liquidez, el detonante de 1907. Este colapso demostró la extrema vulnerabilidad del sistema financiero y obligó a personalidades como el banquero JP Morgan a invertir con su propio dinero para rescatar el mercado, que evidenció que el país necesitaba una red de seguridad institucionalizada. La ley Aldrich-Breland, 1908, como medida temporal para gestionar el circulante en emergencias, estableció una Comisión Monetaria Nacional para investigar los sistemas bancarios extranjeros y redactar una propuesta de reforma integral, negociación política. El diseño final de la Reserva Federal, por supuesto, requirió intensas negociaciones que culminaron con la Ley de la Reserva Federal, firmada por el presidente Woodrow Wilson el 23 de diciembre de 1913. La creación de la Fed supuso el establecimiento del Banco Central estadounidense y dividió el país en 12 distritos regionales, cada uno con su propio Banco de la Reserva Federal. La Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos y la institución financiera más influyente del mundo. Su objetivo principal es dirigir la política monetaria para promover el máximo empleo y mantener la estabilidad de precios, controlar la inflación. La Fed controla la cantidad de dinero en circulación y ajusta las tasas de intereses de referencia para enfriar o estimular la economía. Regula las instituciones financieras
para garantizar la seguridad y solidez del sistema bancario y de los sistemas de pago. Actúa como prestamista de última instancia para evitar crisis sistemáticas y pánico en los mercados. El sistema de la Reserva Federal está compuesto por la Junta de Gobernadores, con sede en Washington, 7 miembros designados por el presidente de Estados Unidos, confirmados por el Senado, de 12 bancos. Estos están distribuidos en distritos clave del país que operan como bancos operativos regionales. 3. El Comité Federal de Mercado Abierto, el órgano encargado de tomar las decisiones finales sobre las tasas de intereses y la política monetaria. ¿Cómo afecta sus decisiones la economía? ¿Cómo afecta sus decisiones la economía? Sube las tasas de interés, hace que los préstamos sean más caros para empresas y consumidores. Esto enfría el consumo, reduce la circulación de dinero y ayuda a controlar la inflación. Baja las tasas de intereses, lo cual abarata el crédito para incentivar a gastar e invertir, lo que estimula el empleo y el crecimiento económico. La Reserva Federal, esto es sumamente importante, no forma parte oficial de las ramas ejecutiva o legislativa del gobierno, sino que opera como entidad independiente dentro del gobierno. Aunque sus decisiones no requieren la aprobación del presidente de Estados Unidos, fue creada por el Congreso y le rinde cuentas directamente. No tienen fines de lucro y transfieren sus ganancias netas al Tesoro de Estados Unidos. Crítica. La creación y operación de la Reserva Federal de Estados Unidos ha enfrentado críticas históricas debido a su estructura de propiedad privada, su capacidad para emitir dinero fiduciario sin respaldo y su historial en la gestión de crisis económicas y la inflación. Las principales críticas se dividen en las siguientes categorías. Pérdida del poder adquisitivo. Los críticos señalan que lejos de mantener una estabilidad de precios a largo plazo, la Fed ha permitido una pérdida drástica del valor del dólar, inflación, desde que se desligó definitivamente del patrón oro. La capacidad de la Fed para inyectar liquidez ilimitadamente ha erosionado el ahorro de los ciudadanos. Dudosa gestión en crisis históricas. Se le acusa de agravar o causar grandes recesiones y depresiones. Diversos economistas argumentan que sus políticas de expansión artificial del crédito fueron detonantes principales de la Gran Depresión de 1930, la estanflación de 1970, la Gran Recesión de 2008 y los picos inflacionarios durante la pandemia. 3. Falta de transparencia y élites financieras. El proyecto original de la Ley de la Reserva Federal fue redactado en secreto en 1910 por senadores junto a poderosos magnates financieros como JP Morgan y Rockefeller. Por ello, múltiples teóricos y activistas denuncian que la Fed sirve principalmente a los intereses de la gran banca corporativa a expensas de la economía popular. 4. Políticas de flexibilización cuantitativa. Desde 2008, el uso de medidas como la inyección masiva de dinero, flexibilización cuantitativa, ha sido criticado por distorsionar los mercados y beneficiar desproporcionadamente a los dueños de activos financieros, la bolsa de valores y bienes raíces, aumentando así la desigualdad de riqueza. 5. Inconstitucionalidad. La escuela de pensamiento económico como la austriaca y figuras políticas como el excongresista Ron Paul argumentan que otorgar el monopolio de la creación de dinero a un banco central privado viola la Constitución de Estados Unidos y representa una amenaza para las libertades individuales. Pasamos ahora a la creación de la Liga de las Naciones. En 1919, esto obviamente en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Conocida también como Sociedad de las Naciones, se estableció formalmente en 1919. Su pacto constitutivo se firmó como la parte 1 del Tratado de Versalles. Ya lo abarcamos en el video anterior. El objetivo central fue promover la cooperación internacional, garantizar la seguridad colectiva y prevenir futuros conflictos bélicos. Un total de 63 países se unieron a la Sociedad de las Naciones. A lo largo de su existencia, el organismo se fundó con 42 países miembros fundadores, 29 aliados vencedores de la Primera Guerra Mundial y 13 países neutrales, y concluyó con 44 miembros en el momento de disolución en 1946. Los principales miembros históricos incluyeron a las potencias fundadoras que dominaron su consejo, destacando el Reino Unido, Francia, Italia y Japón. A lo largo de los años se unieron otros estados importantes, aunque la membresía fluctuó fuertemente debido a retiros y expulsiones. Alemania se unió en 1926 y se retiró en 1933. La Unión Soviética ingresó en 1934 y fue expulsada en 1939 tras invadir Finlandia.
Estados Unidos fue el promotor original de la organización a través del presidente Woodrow Wilson, pero nunca se unió formalmente debido a que su Senado votó en contra de ingresar. Paradoja. Origen y propulsor. Esto lo acabo de leer de Woodrow Wilson, que lo incluyó, la creación la incluyó en sus famosos 14 puntos para lograr la paz. También lo abarcamos en el video anterior. El pacto. El documento fundacional constaba de un preámbulo y 26 artículos que definían el funcionamiento y los mecanismos diplomáticos para resolver disputas. De nuevo, estamos hablando de la Liga de las Naciones. Estructura inicial, su sede principal se estableció en Ginebra, Suiza. Estaba compuesta por una asamblea con participación de varios estados y un consejo ejecutivo integrado por las potencias vencedoras, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón. Antecesora de la Organización de las Naciones Unidas, conocida como la ONU. Operó oficialmente desde 1920 hasta su disolución en 1946. Sirvió como el primer gran esfuerzo mundial de diplomacia multilateral y como la organización precursora de la actual ONU. Conflictos territoriales. Logró mediar y solucionar pacíficamente disputas fronterizas, como el conflicto entre las islas Alan, entre Finlandia y Suecia, y la división de la región de Alta Silesia entre Alemania y Polonia. Administración y supervisión. La ONU administró territorios coloniales también y zona de conflicto, como la ciudad libre de Danzig y la cuenca del Sarre, para garantizar la estabilidad. Avances laborales. Creó la Organización Internacional del Trabajo y logró los primeros convenios internacionales sobre la limitación de horas de trabajo, edad mínima laboral y mejora de las condiciones de seguridad en fábricas. Protección humanitaria y refugiados. Brindó asistencia a millones de refugiados y prisioneros de guerra de la Primera Guerra Mundial, emitiendo documentos de identidad pioneros como el famoso pasaporte Nansen. Lucha contra flagelos sociales. Impulsó tratados para la supresión de la esclavitud, convenio de 1926, y combatió activamente el tráfico internacional de drogas, narcóticos y la explotación sexual, la prostitución. Cooperación sanitaria y científica. Sentó los precedentes ¿de qué? De la Organización Mundial de la Salud, la OMS, al inspeccionar y mejorar las condiciones sanitarias globales y luchar contra epidemias. Cimientos de la justicia internacional. Fomentó la creación del Tribunal Permanente de Justicia Internacional con sede en La Haya, predecesor de la actual Corte Internacional de Justicia. Pasamos ahora a la ONU en 1945. Fue fundada oficialmente tras la historia de las Naciones Unidas en la Conferencia de San Francisco en 1945. Reemplazó a la fallida Sociedad de Naciones con el objetivo primordial de mantener la paz mundial, proteger los derechos humanos y promover el desarrollo. Está compuesta por 193 Estados miembros y estructurada en 6 organismos principales. No voy a leerlos todos, los dejo en pantalla para que usted los lea. Asamblea General, Consejo de Seguridad. Esto sí lo voy a leer. La ONU tiene este Consejo de Seguridad que es importantísimo. La Asamblea General es responsable de mantener la paz y la seguridad internacionales, compuesto por 15 miembros, 5 permanentes con derecho a veto. Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, y 10 miembros no permanentes elegidos por periodos de 2 años. También está el Consejo Económico y Social, ECOSOC. También está la Secretaría, de nuevo se los dejo por si gustan leerlos. También está la Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial ubicado en La Haya, Países Bajos, y encargado de resolver disputas legales entre los estados. Consejo de Administración Fiduciaria. Muy bien, creo que lo pueden ustedes también leer. El trabajo de la ONU se complementa con diversas agencias, fondos y programas especializados que operan a nivel global, tales como la UNESCO, ahí lo tienen, también Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, también tiene la UNICEF, que viene siendo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, también la PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la queja sobre o acerca de la ONU. Recuerdo que en una ocasión el presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, en una de sus mañaneras le llamó expresó que la ONU estaba como florero, porque en decisiones importantes no mete las manos cuando toca confrontar a potencias mundiales. Y la queja constante contra la ONU es que no actúa a la altura de las circunstancias en temas que contradicen a los miembros del Consejo de Seguridad y otros temas delicados. Pasamos a la OTAN. Otro organismo impresionante, importantísimo de entender. La OTAN, obviamente, por ser en 1949, ya está en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Es una alianza política militar intergubernamental creada en el contexto de la Guerra Fría. Imagínense, después de la Segunda Guerra Mundial,
surge la Guerra Fría y en ese contexto se crea la OTAN. Agrupa principalmente a países de Norteamérica y Europa. ¿Cuál es su propósito, funcionamiento, origen y evolución? Defensa colectiva. Firmado originalmente por 12 países, se estableció en su artículo 5 que un ataque armado contra uno de sus miembros sería considerado como un ataque contra todos y que requiere una respuesta conjunta. Esto va a ser importantísimo. Un ataque armado contra uno de sus miembros es considerado como un ataque contra todos y están obligados a responder, a defender. Origen. Fundada tras la Segunda Guerra Mundial, inicialmente para proteger a los países occidentales de la influencia y expansión de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, importantísimo. Aquí se forma la OTAN, un grupo, una alianza político-militar, 12 países originalmente, y el trasfondo es simplemente protegerse de la influencia y expansión de la Unión Soviética, para contener el comunismo y disuadir cualquier intento de invasión soviética en Europa Occidental. Abro un paréntesis. Aquí lo que se da a entender también es que una vez que se termina la Guerra Fría y que se disuelve la Unión Soviética, por lógica tendría que haberse disuelto también la OTAN. Estamos en 2026 y sigue vivita y coleando, para vuestra información. Evolución. Se ampliaron sus funciones y ahora hacen frente a amenazas globales modernas y gestionan crisis internacionales. Hoy los miembros ya suman a 32 países. Canadá y Estados Unidos, en Norteamérica, esos son 2, Albania, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia y Turquía. Estos son europeos, 30 países, más los otros 2. Ejemplos de intervenciones históricas destacadas y su respectiva crítica. En 1990, la Guerra del Golfo. Intervienen. En esa guerra muere Saddam Hussein. La OTAN desplegó aviones y sistemas antimisiles para proteger a Turquía, miembro de la alianza, de posibles ataques iraquíes durante la coalición internacional liderada por Estados Unidos. Y esto en el contexto de que Irán había atacado y se había anexado Kuwait. Irak consideraba que Kuwait le pertenecía y también lo acusaba de estarle robando petróleo. No debemos olvidar que Estados Unidos había apoyado a Hussein en la guerra que Irak libró contra Irán. Como desenlace de todo esto, se le dio muerte a Saddam Hussein, acusado de poseer o estar desarrollando armas de destrucción masiva, lo cual se comprobó que no fue cierto. Crítica. A Saddam Hussein le quitaron la vida por sus ideales, por sus acciones antiimperialistas y en especial por el tema del petróleo. Se comprobó que lo de las armas de destrucción masiva fue un invento de justificación. Otra guerra, la guerra de Bosnia en 1995, otra intervención de la OTAN. La OTAN llevó a cabo una campaña de bombardeos contra posiciones del ejército serbo-bosnio para proteger zonas seguras designadas por la ONU y forzar el cese de los ataques a la población civil, lo que llevó a los acuerdos de Dayton. Crítica. Hubo daños colaterales y víctimas civiles, lo que provocó el rechazo de los partidarios del bando serbio y de observadores internacionales. Muchos críticos y varias familias de las víctimas reprocharon a la OTAN y a la ONU por haber actuado demasiado tarde, lo cual provocó más muertes. La campaña carecía de una resolución explícita del Consejo de Seguridad de la ONU que autorizara el uso de la fuerza ofensiva. Esto generó críticas sobre la legalidad de la intervención bajo el derecho internacional, un debate sobre la soberanía de los estados y el nacimiento de polémicas doctrinas sobre el derecho a la injerencia humanitaria. Algunos expertos cuestionaron si la campaña militar prolongada fue realmente el factor decisivo para la paz o si simplemente eclipsó los esfuerzos diplomáticos previos que ya se estaban gestando. La guerra de Kosovo en 1999, una intervención aérea de 78 días contra la República Federal de Yugoslavia para frenar la represión y limpieza étnica de la población albano-kosovar por parte de las fuerzas de Slobodan Milošević. Crítica. Se cuestionó la legalidad internacional de la intervención, la muerte de civiles, el agravamiento de la crisis humanitaria durante la campaña y los ataques a infraestructuras civiles. Fue la primera vez que la OTAN intervino militarmente sin contar con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Ahí está ese consejo de nuevo, pues ningún miembro había sido atacado. Según lo estipula el artículo 5, numerosos expertos en derecho internacional y países como Rusia y China la calificaron como una intervención ilegal que violaba la Carta de la ONU. En lugar de frenar instantáneamente la violencia, el inicio de los bombardeos coincidió con un drástico aumento de la campaña de limpieza étnica por parte de las fuerzas de Slobodan Milošević
lo cual provocó el éxodo de cientos de miles de albano-kosovares hacia países vecinos y convirtieron la crisis humanitaria en una catástrofe temporal. Se suscitó el debate de ilegal pero legítimo. Además, se criticó fuertemente el empleo de bombas de racimo y municiones con uranio empobrecido, cuyo impacto a largo plazo en el medio ambiente y la salud pública de la población local generó gran controversia. Otra guerra, otra intervención de la OTAN en la guerra de Afganistán en 2001, que duró hasta 2014. Tras los atentados del 11 de septiembre, la OTAN asumió el mando de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad y apoyó al gobierno afgano contra los talibanes y Al-Qaeda. La crítica. La intervención de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, ISAF, por sus siglas en inglés, liderada por la OTAN en Afganistán, recibió críticas intensas a lo largo de sus 13 años de misión, 2001-2014. Las operaciones militares, especialmente los bombardeos aéreos y las incursiones nocturnas, causaron la muerte de decenas de miles de civiles y como consecuencia generaron un profundo resentimiento y alimentaron el reclutamiento de los talibanes. La coalición intentó simultáneamente ganar, entre comillas, los corazones y las mentes con ayuda humanitaria y derrotar a la insurgencia mediante la fuerza, lo que a menudo resultó contraproducente. Se criticó el uso de fuerzas convencionales que no estaban adaptadas para la contrainsurgencia ni familiarizadas con las complejidades culturales, geográficas y políticas de Afganistán. Los esfuerzos de reconstrucción civil y militar se vieron empañados por la corrupción endémica del gobierno afgano, respaldado por Occidente y liderado por figuras como Hamid Karzai. Para mantener la seguridad, las fuerzas internacionales a menudo se aliaron con figuras de poder locales abusivas o corruptas, socavando el Estado de Derecho. Estados Unidos salió de la guerra de Afganistán en agosto de 2021 tras una caótica retirada que puso fin a 20 años de ocupación. El conflicto concluyó con la vuelta de los talibanes al poder, un costo económico de billones de dólares y un intenso debate sobre la efectividad de la intervención militar. Otra intervención de la OTAN fue la guerra de Libia, que ocasionó la muerte de Muammar Gaddafi. Fue una intervención aérea y naval para aplicar una zona de exclusión aérea y un embargo de armas para proteger a los civiles frente a la represión del régimen de Muammar Gaddafi tras el estallido de la primavera árabe, una ola sin precedentes de protestas populares, levantamientos y rebeliones que se extendió por Medio Oriente y el norte de África a principios de 2011, donde cientos de miles de ciudadanos salieron a las calles para exigir el fin de décadas de dictaduras, corrupción, opresión y crisis socioeconómicas. La crítica principal fue que Gaddafi usó el petróleo en formas no agradables, entre otros países, a Estados Unidos. Lo nacionalizó y lo empleó para sacar adelante a su pueblo e hizo lo imperdonable, vender su petróleo en una moneda que no fuera el dólar. Esto último no se lo perdonaron. En 1951 se establece la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Esta fue la precursora de la Unión Europea. Este organismo fue el primer paso institucional hacia la integración económica y política en Europa para evitar nuevos enfrentamientos entre Francia y Alemania. En cuanto a la Unión Europea, el objetivo fue reforzar la cohesión económica, social y territorial, así como la solidaridad entre los países de la Unión Europea, respetar la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y también establecer una unión económica y monetaria con el euro como moneda. Las relaciones entre la Unión Europea y la OTAN se institucionalizaron a comienzos de la década del año 2000, partiendo de las medidas adoptadas durante la década de 1990 para promover una mayor responsabilización de Europa en materia de defensa. La cooperación Unión Europea-OTAN o OTAN ha sido fundamental para mejorar la seguridad euroatlántica. Muchos ven esta cooperación como un esfuerzo extraordinario contra Rusia y otros países no alineados. En 1955, Pacto de Varsovia. Una alianza militar de defensa colectiva firmada el 14 de mayo de 1955 en la capital polaca, creada por iniciativa de la Unión Soviética. Importantísimo, Pacto de Varsovia, iniciada por la Unión Soviética. Nació como respuesta directa al ingreso de Alemania Occidental en la OTAN y su rearme. Importante entender contextos. Su objetivo fue garantizar la defensa mutua en caso de ataque y asegurar el control de la URSS, Unión Soviética, sobre la política y territorio de sus aliados en Europa del Este. Reunió al bloque comunista europeo durante la Guerra Fría para contrarrestar el poder de la OTAN. Pacto de Varsovia, OTAN. Pacto de Varsovia, Rusia, países comunistas,
¿Qué más vimos aquí? Este nombre importante, Europa del Este y la OTAN, Occidente, y los países que la conforman, y Unión Europea. Ahí vemos ¿cómo diríamos? Conflicto, estos dos bandos, vamos a dejarlo ahí. Países miembros incluyó a la Unión Soviética, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Hungría, Polonia y Rumanía. El Pacto de Varsovia operó en el terreno militar en dos intervenciones mayores, ambas para sofocar rebeliones internas en países de su propia órbita. Entonces, este grupo no atacó a nadie más de que internamente para sofocar rebeliones internas. Importante entender todos estos contextos. En 1956, la Revolución Húngara, tras una serie de protestas masivas que exigían la democratización y la salida de Hungría del Pacto de Varsovia, las tropas soviéticas invadieron Budapest el 4 de noviembre de 1956 para impedírselo, por supuesto. Y en 1968, Primavera de Praga, en la llamada Operación Danubio, ejércitos de 5 países del Pacto de Varsovia, volvemos, liderados por la Unión Soviética y apoyados por Polonia, Hungría y Bulgaria, invadieron Checoslovaquia el 20 y 21 de agosto de 1968. El objetivo era detener las reformas políticas y económicas liberalizadoras del presidente Alexander Dubček. Rumania se negó a participar y condenó abiertamente esta acción. A diferencia de la OTAN, el Pacto de Varsovia nunca combatió en un conflicto militar directo contra el bloque occidental capitalista durante la Guerra Fría. Su principal función operativa fue disuasiva y de control político sobre sus Estados miembros. Finalmente, la alianza dejó de existir tras la caída del muro de Berlín, el colapso del bloque soviético y el fin de la Guerra Fría el 1 de julio de 1991. Y ahora pasamos al tema de las doctrinas, que también se incrustan dentro de la historia y de los eventos que hemos abarcado en programas anteriores ya por muchas semanas. Las doctrinas de Estados Unidos son un conjunto de principios diplomáticos, políticos y militares establecidos por distintos gobiernos para guiar su política exterior y de seguridad. A continuación, algunas de ellas. La doctrina Monroe en 1823, proclamada por el presidente James Monroe, estableció que cualquier intervención de potencias europeas en el continente americano sería vista como una amenaza directa a Estados Unidos. Su lema informal fue América para los americanos. El destino manifiesto en el siglo XIX es la creencia ideológica de que Estados Unidos fue elegido por la providencia, Dios, para expandirse desde la costa del Atlántico hasta el Pacífico, con lo cual justifica anexiones territoriales y su política expansionista. Corolario, Roosevelt, 1904. Una extensión de la doctrina Monroe, impulsada por Theodore Roosevelt, que otorgaba a Estados Unidos el derecho de intervenir en los asuntos internos de las naciones latinoamericanas para asegurar su estabilidad política y económica. La doctrina Truman, en 1947, establecida tras la Segunda Guerra Mundial, comprometía a Estados Unidos a brindar apoyo militar y económico a naciones amenazadas por el comunismo, principalmente orientada a frenar a la Unión Soviética, marcando con ello el inicio oficial de la Guerra Fría. La doctrina Eisenhower, 1957, enfocada en el Medio Oriente, permitía a cualquier país de la región solicitar asistencia económica o ayuda militar estadounidense si era amenazada por una agresión militar impulsada por el comunismo internacional. La doctrina Nixon, en 1969, señalaba que aunque Estados Unidos mantendría sus compromisos de tratados, sus aliados asiáticos tendrían que asumir la mayor parte de la responsabilidad militar por su propia defensa. Esto para reducir la intervención directa de tropas terrestres estadounidenses. La doctrina Reagan, 1981. Política exterior enfocada en hacer retroceder la influencia comunista a nivel mundial en lugar de simplemente contenerla, apoyando abiertamente a guerrillas y movimientos anticomunistas en África, Asia y América Latina. Esta doctrina también tiene mucha importancia. La de Reagan, quiero decir. La doctrina Carter en 1980. Esta declaró que Estados Unidos usaría la fuerza militar si fuera necesario para defender sus intereses nacionales en la región del Golfo Pérsico, en respuesta a la invasión soviética de Afganistán. La doctrina Bush en 2002, implementada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, justificaba la guerra preventiva, lo que significa que Estados Unidos se reservaba el derecho de atacar a países que albergaran o brindaran apoyo a grupos terroristas antes de que estos pudieran lanzar un ataque contra territorio estadounidense. Política exterior actual. En los últimos años, la doctrina estadounidense se apoya en conceptos de proyección de poder y operaciones de espectro completo, combinando acciones ofensivas, defensivas y diplomáticas de forma simultánea. Doctrinas latinoamericanas.
La doctrina Calvo en 1868, creada por el jurista argentino Carlos Calvo, establece que los extranjeros deben someterse exclusivamente a la jurisdicción y leyes locales y renunciar a exigir la intervención diplomática o militar de su país de origen. Se incorporó en varias constituciones latinoamericanas y contratos gubernamentales. La doctrina Drago de 1902, formulada por el canciller argentino Luis María Drago, sostiene que ninguna potencia extranjera puede utilizar la fuerza o la intervención militar contra una nación americana con el pretexto de cobrar deudas públicas. La doctrina Estrada en 1913, creada por el secretario de Relaciones Exteriores de México, Genaro Estrada, en 1930, establece que gobiernos extranjeros no deben juzgar la legitimidad ni reconocer formalmente a gobiernos de otros países, ya que hacerlo constituye una violación a su soberanía y autodeterminación. Y es así como llegamos al final de este tema tan importante, la parte 2 de Tratados, Organismos y Doctrinas del siglo XX al presente, con enfoque en organismos y doctrinas. Muchísimas gracias por haber sintonizado. Confío que todos estos programas son educativos como me resultan a mí, pero más importante que nada, entender el comportamiento de naciones, tratados, doctrinas, instituciones, organismos, conectar el pasado con el presente, cómo llegamos a donde estamos ahora para sacar conclusiones y trazarnos una proyección para el futuro en la que podamos aprender de los errores del pasado, desarrollar un proyecto nuevo para crear un mundo nuevo, un mundo diferente, un mundo de bienestar para todos. Le agradezco de nuevo la sintonía, pásela muy bien y nos veremos entonces en el próximo programa. Será hasta entonces.